¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Ya nos encontramos aquí listos para realizar esta breve presentación sobre el cementerio de cuentos. Mi nombre es Jorge, como ya me conocen, y para quien no, me presento. Eh, Bien, pues vamos a empezar esta presentación. Va a ser, de hecho, bastante breve, pero sustanciosa, espero, pretendo. Y bueno, pues de entrada, ¿a qué se refiere este concepto, esta idea del cementerio de cuentos? Pues de entrada no se refiere a un libro de Neil Gaiman que se titula El cementerio sin lápidas y otras historias, quien también tiene un título, una novela que se titula El cementerio. Entonces, no se trata de eso, sin embargo, tiene una relación un poco con este libro de cuentos y ahorita les voy a contar por qué. Bueno, ¿a qué sí se refiere esta idea, este concepto del cementerio de cuentos? Pues en general he decidido llamarlo así para esta presentación y no sé si para toda la vida, porque bueno, pues uno va cambiando como siempre, pero se refiere a esos textos que vamos a dejar como en la papelera de reciclaje, si utilizas computadora o en la papelera, ¿no? Física, si es que escribes a mano, porque bueno, pues hay como distintas formas de escribir. Entonces se refiere a eso, en general. Am, ¿Qué más? Bueno, pues aquí de entrada, como ustedes recordarán, somos escritores, hombres y mujeres, pues claro, incluimos a ambos, o a ellas y a ellos, y también a los artistas que quieran venir, por supuesto. Pero como escritores, hombres y mujeres, pues uno puede como producir distintos tipos de textos, novelas, poemas, cuentos, etcétera, obras de teatro, no sé, pues sin embargo, en esta ocasión nos vamos a centrar como un poco en el cuento, que es el producto en el que sí, particularmente yo me especializo, pero desde luego que hay mucha gente que escribe cuentos. Y en ese sentido, la plática que he preparado hoy, por muy breve que sea, pues está centrada en este género literario. Entonces, ya entrando como bastante más en el tema, según lo que yo he visto en otras personas y sí, un poco en mí, hay diferentes tipos de cuento en cuanto a qué tan sustanciosos quedan, por no decir como de calidad literaria, que puede ser, pero no necesariamente. Y en ese sentido he pensado como en tres tipos de cuentos: de primera línea, de segunda y de tercera. Es realmente muy sencillo y ustedes lo habrán notado, seguramente les ha pasado, les ha ocurrido que de repente así un buen día, como de la nada, entre comillas, pues escriben un cuento y es un cuentazo. A lo mejor, no sé, lo metes en un concurso y gana, o te lo publican, pues como así, al primer lugar a donde lo mandaste, una cosa así de este tipo, ¿no? Concentra a lo mejor como muchas ideas, pensamientos que te has estado trayendo durante años y, como les digo, es un cuentazo, ¿no? Bueno, tenemos también estos cuentos de segunda línea que de repente no los podemos escribir tan rápido, quizás van a tardar un poco más de tiempo y son buenas ideas, generalmente son buenas ideas. Sin embargo, al momento de, por ejemplo, llevarlos al taller o mandarlos a la revista, resulta que ya viéndolos con un poco de distancia, pues les hace falta como bastante trabajo o algo de trabajo, ¿no? No son como para tirarse a la basura o para dejarlos, pero sí les hace falta, podemos decirlo así. Luego, pues tenemos los cuentos de tercera línea, que de repente, como para no meternos en muchos problemas, porque esta es una zona así pantanosa extraña, son en general estos cuentos que pues no los vamos a rescatar como les apunta acá, ni aunque les ayudemos, ¿no? Son de repente más bien como ejercicios o ideas que están empezando a germinar o que nos van a llevar como más bien hacia cuentos de segunda línea e incluso de primera línea. Y en ese sentido, estos cuentos de tercera línea, ¿no? Porque se oye como bastante feo, ¿verdad? Pero sí, son de tercera línea, pues son los que van a estar incluidos en esta cuestión que les decía al inicio, en el cementerio de cuentos, o sea, van a estar ahí muertos, pero que de algo servirán de abono, o sea, como muchas cosas, ¿no? Como muchos desechos, pues de eso sirven de abono. Em, Quiero decirles también antes de que se me olvide que independientemente de la línea en la que estén, sobre todo pues con los mejores cuentos, esto no los exime, ¿no? De que les vayamos a hacer alguna corrección.
incluso con los de tercera, por ejemplo, el hecho de cambiarle solo el título, eso ya ayuda para identificarlos, ¿no? Y de repente, por ejemplo, teníamos una idea que se quedó en un cuento de tercera línea, lo queremos rescatar para uno de primera, y bueno, ¿no? Como les digo, con el solo hecho de cambiarle el título para así poder ubicarlos, o a lo mejor ahí habíamos anotado una idea que queremos rescatar, bueno, pues en ese sentido ya son como un buen abono para a las producciones más sólidas que vamos a tener, ya sea que sí se vayan a consolidar así como muy, muy bien, o sea, que las estemos construyendo bien. Entonces, pues básicamente de eso se va a tratar esta clasificación que estoy planteando para esta ocasión. Como les digo, no sé si para toda la vida, pero sí, por lo menos para esta ocasión. ¿Qué más? Am, estos cuentos de primera, segunda y tercera línea probablemente tengan una relación con el tiempo de entrega, así lo he denominado ahora, pero pues que puede ser un tiempo de conclusión, es decir, como cuánto te vas a tardar en terminarlos. Y que en ese sentido, relacionándolos con la categoría anterior, muchas veces, pero no siempre, estos cuentos de primera línea pueden coincidir con un tiempo cercano, ¿no? O sea, es decir, son cosas que de repente puedes terminar en una semana o en meses, dependiendo de la extensión de tu proyecto. Ahorita me vino a la memoria, pues, este libro de García Márquez, Cien años de soledad, en el que de repente, pues, te cuenta que lo escribió creo que en 16 meses, una cosa así, pero resulta que leyendo un poco la historia detrás de la historia, es decir, cómo se escribió esta novela, pues te enteras de que Cien años de soledad llevaba pensándolo también así como 15 años, pues, una cosa así de este tipo, ¿no? O sea, lo piensa 15, 16 años y lo escribe en 15, 16 meses, que para el tipo de proyecto, pues parece algo sensato, ¿no? Algo totalmente normal. Entonces, por ejemplo, este texto lo podríamos ubicar en un tiempo de entrega cercano, entre comillas, insisto, considerando la extensión. Bueno, tendremos también textos próximos que podrían ser como de mediano plazo, ¿no? Que puede ser una cosa que te plantees, no sé, como terminar de un cuento, por ejemplo, me voy a dedicar a terminar un cuento y le voy a dar 4 meses, ¿no? O sea, no lo vas a terminar en una semana ni en dos, como hacía Ray Bradbury, ¿no? Que, por cierto, trabajaba muchos cuentos de primera línea en tiempos cercanos, ¿no? O sea, como en entrega inmediata, pero pues este cuento era un fuera de serie. Bueno, volviendo a estos cuentos próximos o de mediano plazo, bueno, pues así va a suceder, ¿no? De repente tenemos un proyecto, es una buena idea, pero quizás no queda la primera y tengamos que intervenir y realizar algunas investigaciones, lecturas, es decir, como alimentar ese texto y alimentarnos a nosotros mismos para que haya un material suficiente como si fuera de primera línea. Es decir, necesitamos como acumular cosas para en algún punto como destilarlas, filtrarlas y que las podamos colocar ahí en el cuento. Am, Em, tenemos también estos cuentos lejanos o de largo plazo que de repente son historias que han estado guardadas ahí por mucho tiempo. O sea, pueden pasar 15, 16 años con alguna cosa que uno puede tener ahí como consciente o inconsciente y de repente un día explota y que puede deberse, como les decía, pues a esto, porque no hay como más secreto, ¿no? A material que se ha estado acumulando durante los años y un día algo lo detona o por sí mismo detona y se escribe como prácticamente solo. Y que como les insisto en la categoría anterior, esto no nos va a eximir de que hagamos algunas correcciones, porque si bien es cierto, podemos terminarlo en un corto, mediano o largo plazo, la realidad es que por ahí pues, es normal, se nos van a ir algunos detalles desde un error de dedo, no de ortografía porque eso es otra cosa, ¿no? Pero cosas así como muy, muy específicas y hay en el texto, dobles espacios, una mayúscula, minúscula, por ahí que no era y sí debería de ser, etcétera, ¿no? Una letrita en el título, o sea, como hay un montón de cosas que pues ya se encargará como otro equipo, otra persona o incluso nosotros mismos si tenemos la habilidad de revisarlo y verificar qué es lo que está ahí como sucediendo mal, entre comillas, pero normalmente a propósito de esto, pues lo que nos va a ayudar mucho es como decimos acá, como el tallerear, llevarlo al taller para que otros nos revisen y nos puedan decir en términos generales, pues como estas cuestiones que les estoy comentando, errores, ¿no? Como ortotipográficos y demás. Y en ese sentido también, a propósito del tema, em,
el hecho de conocer nuestros textos, pues también nos va a ayudar como a dialogar con las opiniones de los otros, siempre que sean respetuosas, por supuesto. Am, bueno, vamos a ir cerrando el tema. Se me ocurría hace un momento cuando estaba preparando esta presentación que, por ejemplo, en estos cuentos de segunda o en especial de tercera línea, que insisto, son los que se van a quedar en la papelera, en el cementerio de cuentos, pensaba en los cineastas, por ejemplo, ya sabes que de repente tienen un proyecto, comienzan a grabarlo, se queda un poco a la mitad, o de repente solo se queda como en el solo proyecto y nunca lo graban y solo se quedó ahí el guión y en general es una película que nunca se hizo, pues así nos pasa, ¿no? De repente también a nosotros, a los que escribimos cuento, y de ahí que se me ocurra pensar que todas estas clasificaciones, me voy a regresar, de saber qué es lo que estamos escribiendo, ¿no? Qué tan terminado está o no, es importante porque de repente uno se puede atorar en ciertas cosas. Y esto se debe a veces a cuestiones más que propiamente como del arte, a cosas extraliterarias. Es decir, por ejemplo, tienes una beca o tienes que entregar un proyecto con alguien o incluso contigo mismo que eres el más importante y de repente como por esta prisa, porque lo tienes que vender o como te digo, tienes que participar en el concurso, esta prisa que te va llevando puede ser que de repente nos nublemos un poco y es normal que un cuento de tercera línea, o sea, un cuento de papelera, lo queramos como mejorar cuando la verdad es que se va a quedar ahí, ¿no? Y como les digo, va a servir de abono o preparación, ¿no? Estoy imaginando, eh, por ejemplo, que vas a escribir tu gran libro de cuentos sobre las mujeres y el enamoramiento, por decir. Y tu cuento va a tratar solo sobre mujeres jóvenes que se enamoran, cómo se enamoran, de quién, etcétera. Y bueno, pues esa es, por ejemplo, la propuesta de tu libro. Son 7 cuentos, etcétera. Y, y antes de que tú empieces a escribir esto, resulta, no sé, que un día intentas pues abordar el tema, pero el cuento pues nomás no te da, ¿no? Y que tiene que ver con varias cosas, como que quizás no conectas emocionalmente con él, quizás no tienes la información, o simplemente para no dar como muchas explicaciones, pues es un cuento que no va como a fructificar y ya está. Pero insisto, o sea, si hay como una prisa como por terminar el proyecto, por entregarlo, etcétera, se nos puede nublar ahí un poco la vista, confundirlos, quedarnos atorados. Y como les digo, es normal, pero la idea también de hacer, por ejemplo, estas clasificaciones, y tú puedes tener la tuya propia, es que podamos identificar lo más rápido posible a dónde nos encontramos, en qué terreno nos encontramos, independientemente de que el nombre que tú le des a cada categoría de esto, ¿no? Es decir, que si te das cuenta de que esa cosa no, fíjate, esa cosa, ¿no? De que este texto no va a salir adelante, pues lo más rápido posible te pases a lo que tienes que entregar, como les decía acá, de manera más próxima, de manera más cercana. Que esa es otra cuestión importante, pues como dentro de este trabajo, ir identificando y entregando las cosas sin volvernos locos, pues lo más rápidamente posible. Y eso sería importante para que tú vayas concretando tus productos o servicios, si eres artista, escritor o lo que sea, que, insisto, hoy estamos hablando de cuentos. Y bueno, pues ahora sí como para ir terminando, de repente como independientemente de que puedas estar de acuerdo o no, insisto, con los términos específicos, esto va a suceder. Esto, o sea, yo solo vengo como a contártelo o a recordarlo porque ocurre y tú lo podrás notar, por ejemplo, en los talleres de creación literaria. A mí en lo particular me ha tocado estar en talleres de narrativa, a donde se llevan cuentos o relatos. De repente algún germen de novela, pero que normalmente no, digo, hasta donde yo he estado no me ha tocado como ver am, esto, ¿no? Una novela adelantada, ya publicada sí, pero bueno, regresando, como te decía, uno puede estar de acuerdo o no con los términos específicos, pero eso se va viendo ahí ya en la práctica con los demás y con uno mismo, ¿no? O sea, em, de repente hay gente que pues lleva cuentos de tercera línea y pues no, o llevamos, ¿no? Porque te digo, esto es para todos parejo, o sea, no es como nada más para unos. Y en ese sentido, como les digo, esto no es nada más como estar contando. Esto uno lo va a ir aprendiendo por la experiencia y
mi recomendación, o la idea más bien que quiero transmitir es que en la medida en la que uno vaya haciendo esto, es que lo va aprendiendo. Y naturalmente, si tú vas enfocando tu atención en todo tu proceso, pues irás creando estas categorías. Y si no las creas, puede ser por distintas razones, porque eres amateur, ¿no? Algunos estamos en eso, dejando de ser un poco amateur para tirarnos más hacia lo profesional, porque es un hobby, porque no es tu tirada de la vida y está bien, pero para los que sí, insisto, esto va a ser algo natural, que tú tendrás que ir creando clasificaciones o teniendo una idea por lo menos vaga de qué se va tratando todo esto, como de, ya lo tengo que terminar, ¿no? O sabes qué, mejor lo dejo ahí y regreso por él en 10 años, o mejor si ya lo dejo y después descubro que esto que escribí, que se fue al cementerio de cuentos, pues sí, más bien era un abono, una idea que me iba a germinar en otras 20 que iban a ser mi gran novela o mi gran libro de cuentos. Entonces, para resumir, todo esto lo tendrás que ir haciendo, lo tendrás que ir aprendiendo necesariamente por la experiencia, o sea, haciéndolo, y de ahí, bueno, que haya citado aquí a Neil Gaiman, ahí me estoy adelantando, a Neil Gaiman, que en este cuento, El cementerio sin lápidas y otras historias negras, que son cuentos pues, fantásticos en general, ahí al inicio del prólogo te comenta precisamente que una de las grandes dificultades de los escritores noveles o amateur es terminar las cosas, ¿no? Y en ese sentido, como les digo, cuando uno va terminando las cosas, aprende y podrá ir teorizando o no, o por lo menos, si no lo nombras, identificándolo. Y que de eso, de entrada, pues ya es como bastante importante. Entonces, eso era lo que quería comentarte el día de hoy. Ojalá que te sirva para tus cuentos. Había preparado una diapositiva, ya no lo voy a presentar, pero ahora, justo ahora le estoy recordando que tiene que ver con, eh, está bien, estoy de acuerdo con lo que me dices, independientemente de los términos, pero ahora, ¿cómo organizo mis cuentos? Bueno, pues creo que puede ser en función quizás de esa misma categorización, insisto, que tú puedes tener de manera independiente particular. Y a mí, digamos, por ejemplo, me sirve mucho el hecho de, bueno, de entrada de dividir las carpetas por libros, ahí sí no hay como otra, ¿no? Como el libro tal, el libro M y el libro N, o sea, ahí no hay como pierde, ¿no? Como cada libro necesita su lugar, ¿no? Entonces ahí están todos, ahí sí, todos parejos, excepto los de tercera línea, digo, como muy particularmente, ¿no? Pero yo creo que sí es útil como de entrada dividir por libros, ¿no? Los cuentos A, los cuentos B, C, etcétera. Y una vez que ya tengo esta carpeta, y que insisto que puede servir o no, lo que sí hago es, por ejemplo, numerar, ¿no? Ya los cuentos, digamos, por ejemplo, y tú así lo puedes hacer, es como el asadón de plata, uno, ¿no? Y entonces cada vez que tengas como algún cambio importante o que quieras modificar algo, pero no perder lo anterior, pues simplemente te vas como a un segundo archivo, ¿no? El asadón de plata 2 y así te vas con el resto. Bueno, entonces ya les he comentado, es esto que creo que les puede ser muy útil. Simplemente como ir numerando los cuentos, ¿no? Uno, dos, tres, cuatro, de modo que tú cuando, insisto, quieras cambiar algo, pero no quieras perder otra cosa que quizás te sirva para más adelante, los numeras, ¿no? Porque de repente ahorita, por ejemplo, también recordé que hay gente que de repente hace cosas así como curiosas, ¿no? Como el auto, ¿no? Se llama el cuento. El auto ya merito, ¿no? Ya merititito, ¿no? Ahora sí ya casi, ¿no? Entonces, pues de repente se pierde, ¿no? Como, o sea, como, ¿qué es esto? Esto no tiene orden. Y en ese sentido, ahora sí, para ir cerrando, fíjate, no lo tenía pensado, pero creo que sería como bastante útil, ¿no? Eh, que es algo que siempre estoy diciendo acá en estos videos, que podemos como contabilizar las cosas. ¿Cuántos cuentos terminé al mes? ¿Cuántos libros hice este año? ¿No? Y de ahí, por ejemplo, la sugerencia de los números, que realmente es como muy sencilla. Somos narradores, ¿no? Cuentistas, tenemos que contar cuentos, pero creo que también tenemos que contar cuántos cuentos contamos, ¿no? Cuántos cuentos escribimos. Digo, si es por escrito o si es cuentacuentos, digamos, ¿no? Entonces creo que tendremos que llegar a ese sistema donde puedan convivir estas dos inteligencias o estos dos tipos de pensamiento que serían como emocional y racional
y en ese sentido podremos ir construyendo un sistema que por medio de las experiencias nos vaya diciendo a dónde estamos, qué estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo y si nos estamos acercando a donde queremos ir. Bueno, he hablado ya bastante. Allí están pues las recomendaciones planeadas y las no planeadas. Finalmente, bueno, pues ahí está mi nombre completo. Mis libros los puedes encontrar en Amazon El Alguien, los cuentos para Laura y próximamente, lo prometo, dentro de un par de semanas, Los Planetas Invisibles, que no se llama así, que finalmente se va a llamar El Planetario por cuestiones que te voy a contar otro día cuando realice el video presentación de ese libro. Así que bueno, pues hasta aquí ha llegado esa presentación. Ojalá que te sirva. Nos estaremos viendo después. Cuídate mucho, lee mucho, escribe mucho. Nos vemos. Adiós.